Hola, ¿cómo estás? Yo soy Maxi Rubio y hoy te voy a enseñar a cómo puedes recuperar tu cuenta de Facebook que ha sido hackeada o que hayas perdido el acceso a esa cuenta. Lo vamos a poder hacer sin necesidad de utilizar contraseña, correo o número de teléfono. Muy fácil. Sin más que decir, vamos con el tutorial. De acuerdo, el siguiente paso será irse a la descripción de este video, donde vas a encontrar servicio de ayuda de Facebook exclusivo para poder hacer recuperación de cuentas, sin importar si fue hackeada o hayas perdido el acceso a esa cuenta, o muchas veces también nos suplantan las cuentas. Así que en este apartado vamos a seleccionar la primera opción que nos dice recuperar tu cuenta de Facebook si crees que alguien la ha hackeado o está utilizando sin permiso. Así que lo que debemos hacer es abrir esta pestaña y aquí vamos a tener esta opción donde dice prueba la ayuda interactiva, que básicamente lo que nos hace en esta oportunidad es darnos un paso a paso de qué podemos hacer para solucionar ese problema con nuestra cuenta. Así que vamos a darle donde dice empezar. A continuación nos aparece este menú como un chat interactivo para poder hacer la recuperación de la cuenta, ¿no? Aquí nos dice que si creemos que la cuenta fue hackeada, nos pueden ayudar con la recuperación de la cuenta. ¿Listo? De acuerdo, así que vamos a seleccionar la primera opción donde nos dice otra persona obtuvo acceso a mi cuenta. Seguidamente esta asistencia nos arroja esta otra respuesta y vamos a darle que sí, que aún no podemos iniciar sesión. Por último nos envía a este otro apartado donde nos indica o nos da una URL para ingresar exclusivamente a cuentas que han sido hackeadas. Así que lo que haremos a continuación será entrar a esta opción donde dice facebook.com/hacked. Entramos a este enlace. Aquí nos arroja esta otra opción que básicamente lo que debemos hacer es reportar que una cuenta está comprometida o básicamente alguien tuvo acceso a nuestra cuenta, y aquí nos da una pequeña información que debemos, digamos, de cierta manera visualizar y leerla para ver si acerta con lo que el problema que tenemos actualmente con nuestra cuenta de Facebook. Una vez hayamos leído esto y efectivamente tengamos este problema relacionado, vamos a darle acá donde dice mi cuenta está en riesgo. De acuerdo, a continuación nos lleva a este otro apartado donde debemos poner nuestra contraseña y correo electrónico, pero en este momento obviamente nuestra cuenta ha sido perdida y no tenemos acceso ni con el número de teléfono, ni con el correo, ni la contraseña. Lo que haremos a continuación será dar aquí donde dice olvidaste tu contraseña. Aquí nos muestra este otro apartado donde podemos poner nuestro número de teléfono celular para recuperar la cuenta. Si por algún motivo tienes el número de teléfono, este es el momento oportuno para recuperar la cuenta fácilmente. Si aún así no tienes acceso a tu número de teléfono, vamos a darle donde dice buscar por tu correo electrónico o nombre. A continuación lo que haremos es colocar el nombre completo como aparece en nuestra cuenta que queremos recuperar. Una vez coloquemos nuestro nombre, ojalá sea completo para que la búsqueda sea mucho más rápido, vamos a dar en buscar y a continuación nos muestra esta lista de usuarios con ese nombre. Vamos a buscar nuestro nombre y que efectivamente coincida con la fotografía de perfil. En caso tal que no aparezca tu nombre aquí, simplemente vamos a dar donde dice no estoy en la lista. En este nuevo apartado vamos a colocar el nombre de algún amigo que tengamos agregado a esa cuenta de Facebook, así que debemos poner el nombre completo. A continuación ya nos aparece la cuenta que estamos buscando, que es esta que tiene el doble nombre, así que la seleccionamos. De acuerdo, en este nuevo apartado vamos a tener dos métodos para poder iniciar y recuperar esta cuenta. Vamos a tener la primera, que es enviar un mensaje de texto al nombre que tengamos o digámoslo al número de teléfono que tengamos actualmente, y también vamos a tener la segunda opción, que es ingresar una contraseña para iniciar sesión. Así que lo recomendable es usar cualquiera de estas alternativas y verificar con cuál podemos iniciar sesión sin ningún problema en nuestro Facebook. Así que lo que haré yo en esta oportunidad será ingresar contraseña para iniciar sesión. Vamos a probar con varias contraseñas a ver si podemos ingresar. De tal manera que tú pongas las contraseñas y ninguna de estas te funcione, vas a irte nuevamente donde dice usar otro método. Y aquí nos aparecen nuevamente las dos opciones. En caso que no puedas iniciar con tu contraseña o las que hayas probado, vamos a irnos a iniciar o a probar con un mensaje de texto en el número de teléfono que nos aparece actualmente. Damos en continuar. Y aquí simplemente esperamos el código de verificación, el cual está anclado a nuestra cuenta de Facebook para poder iniciar sesión. Y listo, finalmente de esta manera tan fácil, tan sencilla, he podido recuperar el acceso a mi cuenta de Facebook. De verdad es un método muy interesante, muy bueno, y es uno de los métodos más recomendables para hacer esta recuperación de una manera muy fácil y sencilla. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha servido este tutorial, no olvides apoyarme con ese buen me gusta. También te invito a que dejes algún comentario, cualquier duda que tenga justo aquí en la caja de comentarios, y también te invito finalmente a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.